El mundo vive un tiempo muy complicado. A nadie se le escapa que estamos pasando por uno de los momentos más preocupantes de la historia. Aunque si echamos la vista atrás, siempre vamos a encontrar épocas malas. Pero en esta ocasión, bueno, pues es la que nos ha tocado vivir. Para iluminar la realidad en la que nos hemos encontrado, el Papa Francisco nos ofrece Fratelli Tutti, su nueva encíclica. Un documento que conocimos el pasado domingo y que ha provocado todo un tsunami de reacciones. Creo que no me equivoco si digo que los más de 7 años de pontificado de Francisco están resumidos en esta encíclica. De nuevo, toma de modelo a San Francisco de Asís, el santo al que le debe su nombre, y hace un profundo repaso a los grandes males y problemáticas de nuestros días, desde la mala política, a la que por desgracia parece que nos estamos acostumbrando los ciudadanos, hasta el drama de las migraciones, el cuidado del medio ambiente o las guerras. Pero no se queda solo en el diagnóstico de estos y otros asuntos, sino que va más allá y hace propuestas concretas para la fraternidad, la paz, el perdón, incluso la amabilidad. Hoy vamos a hablar de todo ello, vamos a sumergirnos en el documento del Papa y analizar qué implicaciones tiene para nosotros en el día a día, que son muchas, de la mano de dos de los mejores corresponsales en Roma y de un franciscano conventual. También tendremos en plató al obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo, que es además miembro de la Comisión de Pastoral Social y Promoción Humana en la Conferencia Episcopal. Sin duda, un programa muy interesante el que tenemos por delante. Arrancamos. Bienvenidos a Crónica de Roma, una semana más en 13 en salida, preparados para hablar de lo más importante que ha ocurrido estos días en la Iglesia, la publicación de la tercera encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. Y comenzamos con dos invitados de lujo. Eva Fernández, corresponsal de COPI13 en Italia y el Vaticano. Muchas gracias por acompañarnos, Eva. Una alegría enorme estar aquí con vosotros. Y también tenemos con nosotros a Javier Martínez Brocal, director de Rome Reports, y al que también conocen ustedes porque es otro de nuestros corresponsales, nuestras caras habituales ahí en Roma. Javier, muchas gracias. Gracias a vosotros, Irene. Bueno, pues lo primero de todo, ¿cómo habéis vivido este acontecimiento histórico que es la publicación de la nueva encíclica del Papa, Javier? Pues Irene, la verdad es que estudiando mucho, siempre los papas en las encíclicas abordan muchísimos temas. Entonces, en la tentación del periodista, el peligro en lo que ha pasado es intentar abordar muchísimos temas, intentar quedarse en lo secundario y perder lo más importante. Era lo que más miedo me daba. En este caso, lo más importante está en las dos palabras del título, Fratelli Tutti. Si perdemos de vista esas dos palabras, todo lo demás pues es distorsionado. De hecho, Eva, bueno, en esta ocasión me imagino que la sensación habrá sido un poco extraña, ¿no? Porque no habéis podido acompañar en ese viaje donde se ha firmado la encíclica al Santo Padre en Asís, ¿no? Sí, la verdad es que nos hubiera encantado, pero no fue posible, aunque yo creo que desde la sala de prensa del Vaticano lo estábamos viviendo con un interés y con una ilusión, con tanta ilusión como el propio Papa Francisco, porque estoy seguro de que Javier también le llamó la atención cómo el Papa ha estado tan ilusionado tanto durante esa firma, que fue muy significativo ese gesto de prescindir de la homilía para dedicarse a rezar a solas, a pedir por los frutos de esa herencia, como luego al día siguiente durante el Ángelus, cuando la presentó, el Papa realmente estaba radiante. Eva, para que los espectadores se hagan una idea, que un papa publique una encíclica es algo importantísimo. Como corresponsales experimentados, ¿qué os parece, Fratelli Tutti? Bueno, lo de corresponsal experimentado me impresiona, ¿eh? Aquí el único experimentado es Javier, pero sí, Irene, tienes razón. Una encíclica son palabras mayores, porque es el documento, digamos, que de mayor rango que escribe un papa, ¿no? Se nota que efectivamente el Papa ha puesto mucho cariño, que ha dedicado mucho tiempo a pulir la encíclica, un tiempo extra con el que no contaba debido al confinamiento, y de todo lo que se puede decir, creo
que Francisco ha querido que nos quedara muy clara la idea de que la fraternidad debe promoverse no solo con palabras sino con hechos, y a partir de ahí con hechos de una economía o de una política que no esté sujeta a los intereses de las finanzas, sino al servicio del bien común, con unas ganancias por parte del mercado que cuenten con todos, con la protección de la vida, desterrar las guerras y la necesidad de garantizar la libertad religiosa como un derecho humano fundamental. Se pueden decir tantísimas cosas, pero yo me quedaría, Irene, con estas. Javier, ¿podríamos decir que contiene todos los temas fundamentales del pontificado de Francisco? Migraciones, medio ambiente, política, los pobres y descartados. Es como un compendio de todas sus enseñanzas en estos 7 años. No sé cómo lo ves. Pues sí, sin duda. Yo me acuerdo cuando la leí, hablando también con Eva, precisamente, porque intercambiamos opiniones un poco antes de lanzar yo, la veía como si el Papa hubiera dicho, cuando pasen muchos años y la gente pregunte qué es lo que decía el Papa Francisco, que se lean Fratelli Tutti. Ahí están todos los mensajes del pontificado. De hecho, el hilo conductor de gran parte de la encíclica es esa parábola del buen samaritano. Tenemos que ser personas que cuidan, que curan las heridas de los demás y no jueces. Y cambiar el modo de mirar. Si no cambiamos el modo de mirar a las personas, no se entiende. Eva, no sé si veis de alguna manera reflejado en el documento el magisterio de Benedicto XVI o de Juan Pablo II. Sí, sin duda. Francisco no es un papa de ruptura, siempre ha buscado la continuidad, ¿no? Y comprobamos cómo encuentra siempre la conexión con sus predecesores. Y de hecho, Fratelli Tutti cita en 22 ocasiones a Benedicto XVI y en 14 ocasiones a Juan Pablo II, ¿no? Y seguro que cuando lo habéis leído os ha llamado la atención de que entre las páginas más fuertes de la encíclica se encuentran las dedicadas a la condena de la guerra y el rechazo a la pena de muerte, y parte precisamente de Pacem in Terris de Juan XXIII, ¿no? Y luego también recuerda esa histórica súplica de Pablo VI ante las Naciones Unidas en 1965, nunca, jamás guerra, ¿no? Realmente, Irene, en la encíclica se nota sin duda una profunda coherencia por parte del Papa Francisco con sus predecesores. Oye, ¿y cuál creéis que ha sido la intención de Francisco con esta encíclica que, bueno, además se publica en una de las épocas más complicadas de la historia reciente, ¿no? ¿Es una especie de hoja de ruta para el presente y lo que está por venir, Javier? Sí, sin duda, sin duda. El Papa quería hacer una encíclica social y ya desde hace tiempo estaba pensando recopilar pues todas las enseñanzas que ha hecho en sus viajes, en discursos menores, darles categoría de magisterio solemne en una encíclica. Pero la situación que estamos atravesando, la pandemia, ha precipitado todo y el Papa, pues eso, más que una hoja de ruta, es una especie de GPS, es una especie también como de gafas, como si nos ponemos estas gafas todo va a ser mucho más fácil. Es como cuando vas en el avión y a tu lado tienes un desconocido, empiezas a hablar y descubres que es el hermano de tu mejor amigo y te cambia todo. Pues chicos, Eva Fernández, corresponsal de nuestra hermana COPE y de 13, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Irene, un abrazo fuerte. Y Javier Martínez Brocal, director de Round Reports, gracias a ti también. Gracias a vosotros, nos vemos pronto. Sí, un lujo de compañeros, sin duda, que además llevan unos días intensos de trabajo, gracias a los dos. Y vamos a cambiar de registro porque ya saben que el Papa firmó el pasado sábado esta encíclica en Asís, ciudad de San Francisco. Quiso trasladarse hasta allí para celebrar la Eucaristía y firmarla en el Sacro Convento, en el sepulcro del santo patrono de Italia, del que, como saben, el Papa toma su nombre. Fue la primera vez que salió de Roma en 7 meses el Papa Francisco y lo hizo además la víspera de la festividad del santo. Vamos a saludar en este punto a Luis Esteban Larra, es franciscano conventual y compañero periodista desde Barcelona. Luis Esteban, gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Luis Esteban, que el Papa se haya trasladado hasta Asís y que la encíclica se titule Fratelli Tutti, que es como San Francisco se dirigía a sus hermanos, es toda una declaración de intenciones. Ya lo creo, está respondiendo al nombre que eligió como pontífice, ¿no? Recuerda, Irene, que esta es la tercera encíclica del Papa. La encíclica es el documento más importante que puede escribir un Papa para toda la Iglesia y para los hombres y mujeres de buena voluntad. La primera la escribió con el Papa Benedicto, la firmaron juntos. Las dos propiamente suyas, la de hace 5 años, Laudato Si, sobre la ecología, y esta, Fratelli Tutti, las dos están inspiradas en San Francisco. Eso significa que el Papa ha elegido esta figura de San Francisco para responder a los dos grandes retos que tiene hoy la humanidad,
que tienen que ver con el planeta, con la Tierra, con la Madre Tierra, que diría San Francisco, y que tiene que ver con el mundo de las relaciones. Por tanto, que se inspire en San Francisco significa que el Papa eligió un nombre y que responde a ese nombre, está haciendo honor a ese nombre, al significado de ese nombre en la realidad. Bien, Luis Esteban, como franciscano conventual que eres, ¿San Francisco de Asís sigue estando de actualidad? Porque el Papa, bueno, pues parece que así lo piensa, ¿no? Tiene esa relación de la que nos hablabas tan estrecha con el santo. Completamente actual. No solamente está el detalle, lógicamente hay que entrar, estáis analizando, ¿no?, el contenido de esta preciosa encíclica social, político-social, llámalo como quieras, pero sin duda es importante la encíclica en los textos y la encíclica en los gestos. Que el Papa Francisco se trasladara a Asís, a la tumba del santo, a firmar justo debajo de la tumba, en el altar de piedra de la tumba de San Francisco, en la cripta de la Basílica, esta carta encíclica, la última que ha escrito el Papa Francisco, significa que está dando a entender que es el propio Francisco el que quiere decir esas cosas, el que nos anuncia esas cosas, como si el Papa perdiera protagonismo, él no quisiera ser protagonista, ya dejó ese protagonismo a los traductores, precisamente a los que invitó después de la misa a ponerse allá delante del altar, sino que cede el protagonismo al propio Francisco, al santo Francisco, al pobre de Asís, y es como si el propio Francisco, 800 años después, nos dijera: por aquí van los caminos de cara al planeta y de cara a las relaciones humanas, a la amistad social y a la fraternidad. Fíjate, porque algo que a mí en particular me ha llamado muchísimo la atención es que la misa se celebró de una forma muy sencilla, ¿no? Es una misa que nosotros retransmitimos en directo aquí en 13, una celebración muy sobria, ¿no?, en la que solo estuvieron presentes una veintena de franciscanos, donde el Papa sustituyó la homilía por ese tiempo de reflexión en silencio. También en esto se ha visto la sencillez, ¿no? Bueno, pues gracias por transmitirla en primer lugar, porque toda la comunidad aquí desde Barcelona tuvimos ocasión de verlas allá como si estuviéramos en la propia capilla, y sobre todo aquellos que hemos tenido oportunidad de vivir pues días enteros, meses incluso en Asís y rezar cada día en esa tumba donde el Papa celebró, pues todavía fue más emotivo, ¿no? Bueno, fue una misa súper sencilla, no hubo homilía, un detalle muy importante, la homilía venía al final precisamente en ese texto que él firmó y entregó a toda la Iglesia y al mundo entero, ¿no? No hubo más boato, no hubo maestro de ceremonias, un fraile nuestro estuvo allí en contadas ocasiones, no hubo mitra, no hubo incienso, como decía, sino sencillamente una misa, como celebraríamos cualquier sacerdote, de manera muy íntima, muy emotiva, muy profunda, allí a los pies de la tumba de San Francisco, en ese altar, como digo, todavía de piedra, ¿no? Yo creo que más sencillez es, insisto, es la encíclica en los gestos, en esos gestos del Papa, en hecho de celebrar la misa allí de manera sencilla y sobre todo de firmarla allí. Ya es un simbolismo, un sacramento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una imagen que se da, que ya tiene una fuerza por sí misma. Pues Luis Esteban Larra, franciscano conventual, compañero periodista, queda claro que San Francisco de Asís tiene mucho que decirnos y que claramente inspira al Papa Francisco. Gracias por estar con nosotros. A vosotros, Irene, un saludo cordial. Y enseguida continuamos hablando de la encíclica con el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo, miembro además de la Comisión de Pastoral Social y Promoción Humana de la Conferencia Episcopal. Pero antes, Álvaro de Juana nos trae más temas de actualidad. Álvaro, ¿novedades que tenemos hoy? Bueno, pues vamos a comenzar por una nueva entrevista que ha concedido el Papa a la directora de la revista Il Mio Papa en español, Carmen Magallón. En ella, Francisco reconoce que es el momento de tomar determinadas opciones para salir mejores de la crisis, cambiando todo lo que sea descarte por fraternidad y por inclusión. Además, insiste en que la vacuna contra el coronavirus tiene que ser universal. Toca además otros temas como las migraciones o el descarte de pobres, ancianos y niños por nacer. Y continuamos hablando de la creación de una nueva comisión para poner a punto las finanzas del Vaticano. Se trata de la Comisión de Asuntos Reservados, que estará presidida por el cardenal estadounidense y prefecto del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida, Kevin Farrell. Tendrá como objetivo supervisar los gastos de la Santa Sede en temas sensibles como la seguridad del propio Papa, es decir, como hace cualquier otro Estado del mundo. Y hablando de estados, todos tienen su ejército, también el Vaticano, y los nuevos reclutas del ejército más pequeño del mundo han recibido palabras alentadoras
del Papa Francisco, su jefe. Los nuevos reclutas de la Guardia Suiza tendrían que haberse reunido con el Papa en mayo, cuando tradicionalmente se celebra el juramento de los nuevos soldados, pero la pandemia hizo que se retrasara la ceremonia hasta este mes de octubre. Francisco les ha advertido contra dejarse desnudar el alma cuando siguen ideales y estilos de vida que responden solo a deseos o necesidades materiales. Pues muchas gracias, Álvaro. Nosotros continuamos porque Fratelli Tutti es la encíclica más social del Papa y queremos analizar este documento con Monseñor José Cobo, obispo auxiliar de Madrid, miembro de la Comisión de Pastoral Social y Desarrollo Humano de la Conferencia Episcopal. Don José, bienvenido. Muy buenas. ¿Está usted de acuerdo en que es la encíclica más social del Santo Padre? Bueno, es que lo social es muy transversal, ¿no? Y decir qué es lo social y qué no es lo social es difícil distinguirlo. Desde León XIII, que aparece la cuestión social en el centro, cada papa ha ido intentando en cada momento poner la cuestión social en el centro, porque de lo que se trata es de la humanidad y de cómo el Evangelio va entrando y dando vida a la humanidad. O sea, que todas son sociales, y esta especialmente, porque esta, al ser tan fresca, porque con un lenguaje tan fresco, pues parece que nos hace caer en la cuenta más que otras, sí. Fíjese, 287 puntos, 2 oraciones las que contiene la encíclica y 8 capítulos donde se abordan muchísimos temas de actualidad, ¿no? ¿Cuál cree que son los ejes centrales? Pues yo creo que el eje central es el ofrecer al mundo una visión del valor que tiene la fraternidad. Pero la fraternidad es como un camino donde va entrelazando todos los ejes. Es decir, la fraternidad es el camino y es también el horizonte. Y por un lado empieza a hablar de la fraternidad primero en cada persona. No habla tanto de deseos, habla de concreciones. No habla de los políticos, habla muchas veces del político. No habla de tal problema, sino habla de los que le afectan los problemas. El nivel personal, el nivel familiar, el nivel social, el nivel económico, el político, hasta llegar a la fraternidad universal. Es como un eje donde quiere entrelazar todo a partir de ahí, ¿no? Y ofreciendo puntos importantísimos, como puede ser el encuentro, como puede ser el vivir en comunidad. En definitiva, es la parábola del buen samaritano. Pues la verdad es que el Papa es muy buen pedagogo y explica muy bien en la encíclica las razones que le han llevado a escribirla y en quién se ha inspirado. Personajes, algunos muy conocidos por todos. Álvaro de Juana, bienvenido de nuevo. ¿Cuáles son? Cuéntanos. ¿Qué tal, Irene? Bueno, pues sí, el mismo Francisco lo explica tanto al principio en la introducción como al final de la encíclica. Dice que ha sido inspirado para escribirla en ciertas personajes y no todos ellos católicos. Vamos a comenzar por el principal, no podía ser otro, San Francisco de Asís. El mismo comenta que el título de la encíclica, Fratelli Tutti, obedece al saludo que realizaba Francisco de Asís a sus hermanos. Recordemos el hermano León, por ejemplo, ¿no? Y después menciona a otra persona que es Charles de Foucauld. Es un personaje, es una persona que tiene una historia apasionante. Realmente fue brutalmente asesinado en el Sáhara de Argelia y vivió como un ermitaño, como un eremita, pero hizo de su vida un puente absoluto. Construyó puentes porque a todos les llamaba hermanos. Está en proceso de beatificación y el Papa ha hablado en diversas ocasiones de esta persona. Vamos a continuar porque estos son otros 2 personajes a los que menciona, a los que se refiere el Papa en la encíclica. Por eso decía al principio, no solo católicos, y él lo especifica. Tenemos a Martin Luther King y a Desmond Tutu, 2 personas que dice que también le han inspirado en Fratelli Tutti. Continuamos con más personajes. Tenemos a Gandhi, otra de las personas no católicas a las que hace mención, y después tenemos a un personaje, a una persona que conocemos muy bien y en los últimos años hemos visto en diferentes ocasiones. Es el gran imán de Al-Azhar, considerado una gran autoridad por parte de los musulmanes, autoridad académica. El Papa Francisco, recordaréis que firmó con él un gran documento, un documento por la fraternidad y la paz mundial en 2019 durante su viaje a los Emiratos Árabes en Abu Dhabi. Desde entonces han mantenido una serie de encuentros y en concreto al inicio de la encíclica Francisco dice
que él le ha ayudado, le ha inspirado en todo el contenido. Recordaréis que, por ejemplo, en la Laudato Si, el mismo Francisco, la anterior encíclica, dice que fue el patriarca Bartolomé el que le inspiró a escribirla y a hablar sobre el cuidado de la casa común de la naturaleza. En este caso, en lugar de el patriarca Bartolomé, es este hombre que tenemos aquí. Así que estos son los personajes a los que alude Francisco en su nueva encíclica Fratelli Tutti. Fíjese, don José, son estas personas, estos personajes que han inspirado al Papa, como nos decía Álvaro, que destacan, bueno, pues por esa aportación a la paz y a la convivencia. ¿Qué cree que es lo que ha visto el Papa en la sociedad actual, que se ha visto, bueno, en cierto modo, no sé si obligado a promover este mensaje de fraternidad? Pues lo dice al principio. Lo primero que ha visto es una sociedad cerrada. Es decir, la globalización en la que vivimos, que plantea valores, pero no plantea encuentros, se cierra en sí mismo. O lo que es la globalización de la economía o de la comunicación incluso, ¿no? Ve aspectos que se cierran, y en cuanto se cierran, él entiende que deshumanizan. La propuesta que él hace, la propuesta que quiere presentar en la Iglesia, es decir, nosotros tenemos derecho a hablar, y hablar de una sociedad poliédrica, que él habla muchas veces, ¿no? Donde cada persona tiene que encontrar su sitio, pero alguien tiene que decir que el ser humano es más que un socio, es un prójimo, y que quizá nuestra sociedad va necesitando que cada uno elija ser socio o prójimo, ¿no? Como caminar en medio de nuestra sociedad. Y esa es la intuición que tiene, y este es el momento. Ha venido un COVID, ha venido una crisis también, donde nos ha desfragmentado a todos, ¿no? Es curioso que él, cuando estaba en la plaza de San Pedro, en aquella oración dura y sobria, él hablaba de la barca. Y es una sombra también que tiene esta encíclica, nos salvamos juntos, vamos juntos porque todos estamos relacionados, ¿no? Quizá eso es ponerlo en valor y decir, bueno, que no sea nuestra sociedad como aquella de un avión que no sabe a dónde va o que no tiene piloto, ¿no? Y que no tenemos norte ahora mismo. Y yo creo que él quiere ofrecer el norte que da el Evangelio a la sociedad de hoy. También en ese mensaje que dejaba hace unos días a la ONU, ¿no? Nos decía que de estas crisis una persona no sale igual, o sale mejor o sale peor, ¿no? También está en cada uno de nosotros el poder aceptar, y esta encíclica nos va a ayudar mucho, porque es que incluso habla de temas como hacer política, hacer buena política, da un toque de atención, de hecho, a los políticos actuales, a los populismos, nacionalismos, habla del mal uso de la comunicación, como usted decía, las guerras, los conflictos, el medio ambiente, la inmigración, incluso la pena de muerte, ¿no? Y el holocausto, ¿no? Son temas muy actuales también. Él va tocando todos los temas, es decir, da principios, porque la encíclica quiere ofrecer norte, quiere dar alma a todo lo que se hace, pero como inmediatamente la urgencia, yo creo que él ve la urgencia en determinados aspectos, ¿no? De todos estos que mencionas, desde la política hasta las relaciones interreligiosas, la guerra, es decir, y no se priva de ofrecer rápidamente soluciones que le salen del alma. El tema de migrantes, en el tema... Es decir, hay que actuar, pero actuar siempre desde la perspectiva que le ofrece, haciéndose prójimos, no intentando ayudar o ponerse en situaciones o en planos de superioridad, sino él invita a que toda persona que lea la encíclica antes haga una pregunta. ¿Quieres hacerte prójimo? ¿Cómo quieres caminar? Si caminas solo, que es lo que nos están pidiendo, si caminas aislado o encapsulado en tu grupo o en tu ideología, pues quizá no estás respondiendo a este proyecto común. Bueno, pues si le parece vamos a conocer exactamente lo que dice el Papa Francisco sobre estos y otros temas. Lo vemos en el siguiente vídeo. En su tercera encíclica, Fratelli Tutti, o Todos Hermanos, el Papa recopila y sistematiza las grandes propuestas de los discursos sociales de su pontificado en Roma y en sus viajes. Ante la indiferencia global y la tentación de desentendernos de los demás, el Papa pide recordar que todos estamos en la misma barca. Dice que la única opción ante el dolor del mundo y las heridas de las personas es seguir el modelo del buen samaritano, que ayuda a un hombre herido sin importarle quién es, qué opina o de dónde viene. En Fratelli Tutti, el Papa alerta de visiones antropológicas reductivas y de un modelo económico basado en las ganancias que no duda en explotar, descartar e incluso matar al hombre. La ambición desenfrenada de dinero que gobierna.
Ese es el estiércol del diablo. El servicio para el bien común queda relegado. El Papa recuerda el drama de los migrantes, le preocupan los brotes de xenofobia y racismo, pide ayudar en los países de origen para que no se vean obligados a emigrar, pero también que la sociedad e incluso los cristianos reconozcan que los están tratando como si fueran menos humanos. El Papa recuerda que la guerra siempre deja al mundo peor de como lo había encontrado. Propone ver los efectos en las víctimas y pide detener la proliferación de armas nucleares y dedicar ese dinero a un fondo mundial contra el hambre. En Fratelli Tutti hay muchos temas. El Papa pide que el debate público escuche también la perspectiva religiosa, pues no puede admitirse que solo tengan voz los poderosos y los científicos. Reivindica el valor de la amabilidad y alerta de quienes siembran división, odio y desconfianza en Internet. En definitiva, pide reconocer el bien y la belleza que Dios sembró en cada persona. Don José, estos días, algunos periódicos han titulado que el Papa critica el capitalismo y el neoliberalismo. Quizá es un poco reduccionista, ¿no?, quedarse en esto, ¿no? Sí, bueno, tampoco esto no es nuevo. Es decir, habitualmente la doctrina social de la Iglesia se posiciona sobre todo aquel planteamiento económico que aísla, ¿no?, y que no tiene en cuenta también a los más pobres. La encíclica no pretende ser ni una tercera vía, ni ofrecer. La encíclica lo que habla claro y coge el epicentro de los pobres, de los descartados, de los que no vemos, como aquel que el buen samaritano encuentra al borde del camino, y lo pone en el centro. Claro que eso molesta a unos y a otros, porque los sistemas económicos, los sistemas políticos no suelen pilotar en torno a los pobres, y él reivindica la centralidad de los pobres en la economía, en la comunicación, en las formas de hacer política, y eso siempre es duro. Fíjese, sobre la pandemia, por ejemplo, Francisco confiesa que cuando estaba escribiendo este documento, pues llegó este virus, ¿no?, el coronavirus, ¿no?, del que tanto hablamos últimamente. Y estos meses le hemos escuchado también hablar mucho de las consecuencias sociales que está provocando al mundo, ¿no? ¿Cuál cree usted que son las propuestas que hace el Papa en este documento para este tiempo COVID que estamos viviendo? Pues la primera propuesta que él hace es el hablar de encuentro, de encontrarnos y del diálogo como el elemento fundamental, y tener en cuenta a todos. Cuando hablamos de encuentro es en una sociedad que tiene que plantearse a dónde va a ir, con quién contamos, el no descartar a nadie. Entonces, en un tiempo como el de ahora, es el darnos y incorporar en nuestras visiones al migrante que está en nuestras ciudades, incorporar a los ancianos que tanto han pasado esta experiencia del COVID, a los países que no van a tener acceso quizás a las vacunas. Es decir, cuando tengamos que dar soluciones, acoger la voz de los últimos y acoger la voz y hacernos prójimos también como estados unos de otros, porque efectivamente la soberanía de cada estado, él dice, no puede estar encapsulada, no puede haber un estado solo independientemente de los otros. También las soberanías de los estados están entrelazadas. Lo decíamos al comienzo del programa, lo hemos dicho aquí también hace unos instantes, ¿no?, que el Papa es un hombre de gestos que le gusta ir a lo concreto, ¿no? No solamente quedarse en palabras, sino pedir acciones, ¿no? Y en este documento, pues él hace proposiciones concretas del perdón, la amabilidad, el diálogo, la convivencia, quizá otras cosas que vemos más lejanas, ¿no?, pero que están en nuestro día a día, ¿no? Sí, es encantador escuchar en una encíclica hablar de la amabilidad como una forma de relacionarnos, hasta de hacer política. Es encantador hablar del reencuentro para hablar del perdón, como una forma de funcionar en la sociedad. Y es muy evangélico. Yo creo que cualquier entusiasta del Evangelio se sonríe, ¿no?, al hablar del amor con una forma tan apasionada como lo hace, hasta conectar algo que a lo mejor periodísticamente no suena, ¿no?, la política y el amor, diciendo cómo las grandes verdades del Evangelio están llamadas a encarnarse en cada una de las realidades, y él lo hace con una agilidad y con una espontaneidad que nos maravilla, ¿no? Lo de la amabilidad me encanta, como una forma de decir,
recuperemos el gesto de la amabilidad en la política, en la forma de ser, en la forma de actuar entre nosotros. Teníamos que ponerlo como deberes, ¿eh? Como actual. Él habla de gestos, es decir, tenemos esto es, y esto puede ser un fruto de la encíclica. Además, lo habla y lo demuestra, porque es el Papa de los gestos, está clarísimo. Veíamos en esos personajes al gran imán de Al-Azhar, en la encíclica, él habla de esa relación, ¿no?, con las demás religiones, uno de los empeños que el Papa tiene desde hace tiempo. Tiene muy presente ese documento firmado en febrero de 2019 en Abu Dhabi con el gran imán de Al-Azhar por la fraternidad y la unidad de toda familia humana. El documento de Abu Dhabi fue un documento importantísimo en toda la vida de la Iglesia actualmente, también para ayudarnos a repensar el puesto que tienen las distintas religiones en nuestro mundo. Y el Papa lo entiende muy bien y sabe que las religiones están al servicio de la fraternidad humana y nos pide el valorar también esa capacidad de amistad y de encuentro que tienen todas las religiones, cada una desde su identidad, para aportar la fraternidad del género humano. Y ha encontrado un valor, y es que las religiones, en medio de lo convulso en nuestro tiempo, tenemos una bondad que aportar a nuestro tiempo, y invita a que se haga. Fíjese, monseñor, que antes hemos hablado con nuestros dos corresponsales en Roma, nos decían, bueno, pues que un poco consideran que esta encíclica es como el legado espiritual, ¿no?, del Papa Francisco. ¿Usted diría que es así? ¿Y ve reflejado también a Benedicto XVI y a Juan Pablo II en ello? Es que yo no veo ruptura. Es decir, yo creo que en todo el magisterio de la Iglesia hay grandes ejes, ¿no? En el magisterio de nuestro Papa, de Francisco, ya empezó. Hay como una respuesta a tres grandes rupturas. Yo creo que él ve que el hombre en nuestro tiempo hemos roto con Dios, hemos roto con el prójimo y hemos roto también con la naturaleza. Evangelii Gaudium aparece como una gran respuesta, es decir, hay procesos que están deshumanizando y la Iglesia tiene algo que decir, tiene que hacer una conversión misionera ahí. Aparece Laudato Si y dice, estamos todos interrelacionados, es la casa común. Y ahora dice, ¿y cómo caminar? ¿Cómo hacer eso? Con la fraternidad. La fraternidad y la amistad social es el modo de caminar a través de este mundo. Y es súper actual para lo que necesitamos. Y si usted tuviera que describir esta encíclica en 3 palabras, ¿cuáles serían? Pues comunidad, la comunidad que pone en el centro a los últimos y que nos hace prójimos. Comunidad, prójimo y pobres son los fundamentos para mí. Pues con esas palabras nos vamos a quedar, monseñor José Cobo, obispo auxiliar de Madrid, miembro de la Comisión de Pastoral Social y Desarrollo Humano de la Conferencia Episcopal. Gracias por su compañía en el análisis de esta encíclica que, bueno, de la que tendremos que seguir hablando muchísimo porque de verdad lo merece. Aborda muchos aspectos que hay que reflexionar, bueno, pues al menos tenerlos presentes, ¿no? Conocer algo y que nos inviten a pensar sobre ello. Desde aquí les invitamos a todos ustedes a leerla porque son temas que de alguna manera pues nos afectan a todos, créanme. Muchísimas gracias, don José. Gracias a vosotros. Álvaro de Juana, esta semana no nos das a conocer a ningún español en el Vaticano. Hemos querido dedicarle todo el programa Fratelli Tutti, pero lo harás la semana que viene. Sí, no nos olvidamos de nuestra sección, de esta sección nueva que hemos estrenado esta nueva temporada. La próxima semana desvelaremos a un nuevo español en el Vaticano. Ya verás, Irene, ya verán todos ustedes. Pues emplazado quedas, Álvaro. Y a ustedes, como siempre, gracias por estar al otro lado. La próxima semana, más Crónica de Roma. Sean prudentes y cuídense.